que es una bendición estar en la casa del Señor. Abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1. Capítulo 1. Váyase al versículo. Aleluya. Versículo 41. El 40 vamos a leer. 40, 41, 42 al 44. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del 40 al 44. ¿Lo tiene? Sí. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice como está escrito: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este momento especial que nos regala, Señor, de poder estar ante tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para darte la alabanza, Señor, oh Dios. Nos hemos gozado, Señor, en esa alabanza, Señor, en esos coros de gozo, de alegría, de avivamiento, Señor, oh Dios. Ahora, Señor, oh Dios, nos preparamos para recibir su palabra, pues su palabra no regresa vacía, sino como la lluvia hace germinar, Señor, oh Dios, aquella semilla, Padre amado. Aleluya, así tu palabra, Señor, oh Dios, hace ese impacto glorioso en la vida de cada uno, aleluya, del cual recibe. Así es que en su nombre, Padre, recibimos su palabra, reprendemos todo espíritu que esté en contra de su palabra, Señor, en esta noche, Señor. Todo pensamiento absurdo lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y los preparamos para recibir su palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a tener, hermanos, una reflexión de la palabra del Señor. Quiero, hermanos, titular esta reflexión bíblica de esta tarde: el carácter de Jesús. Sobre ese título vamos a estar estudiando algunos minutos y después vamos a pasar a hacer el acto de la Santa Cena del Señor. Amados en el Señor, cuando queremos estudiar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de su carácter, bueno, la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis vierte un río de información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de todos esos libros que componen la palabra del Señor, hay cuatro que se conocen como los 4 evangelios. Algunos le llaman los testigos más importantes, que dan información acerca de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El primero, hermanos, es San Mateo, el segundo es San Marcos, el tercero Lucas y el cuarto San Juan. Esos son los 4 libros, los 4 evangelios que lo describen la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo he dicho en alguna
otra oportunidad en este lugar, de que cada evangelista da un enfoque o presenta a Jesucristo de una manera diferente, pero con un propósito, hermanos, trazado. Por ejemplo, hermanos, dije en su debida ocasión de que el evangelista Mateo, su enfoque es presentar a los judíos a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuántos me alaban en esta tarde? Aleluya. Así es que por eso cuando usted indaga acerca de la genealogía de Jesús, usted va a encontrar en San Mateo de que la genealogía llega desde David hasta Abraham o Abraham hasta David. ¿Por qué? Porque el interés, hermanos, de San Mateo es presentar a Jesucristo, a aquellos judíos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando ya, hermanos, indaga el siguiente libro, San Marcos, su enfoque es presentar a Jesucristo como el siervo sufriente. Y es aquí donde hay un enlace, hermanos, con el libro de Isaías. Porque si hay un libro profético que habla del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese es el profeta Isaías. Recuerde que en el capítulo 53, allí los narra el sufrimiento del Hijo de Dios. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y describe todo el sufrimiento que Él pasó por cada uno de nosotros y por todo aquel que cree en Él, que Él es el Salvador. Cuando alaban la gloria del Señor. Así es que hay una conexión entre el libro de San Marcos y el libro de Isaías acerca del siervo sufriente. Es decir, que el evangelista San Marcos, su enfoque es presentar a Cristo como aquel siervo sufrido. Alabado sea el nombre del Señor. Y el evangelista, hermano, San Lucas, ya presenta al Señor como el Hijo del Hombre. Por eso, cuando usted indaga acerca de la genealogía de Jesús en el libro de San Lucas, usted ve de que Lucas lo presenta hasta Adán. ¿Por qué? Porque el enfoque de él es presentar al Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, aquel que descendió de lo alto y tomó forma de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo su sufrimiento que narra el profeta Isaías lo vivió, hermanos, como nosotros, de carne y hueso. Así es que él se propone presentar a Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pero ya el evangelista Juan ya presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, o el Verbo de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso en sus primeros versículos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cuando buscamos información acerca de la vida de Jesús, de su carácter, hay 4 evangelios que nos enseñan desde su nacimiento hasta su muerte y todo lo que Él hizo durante su ministerio. Cuando empezamos a leer, hermanos, estos libros, quizás podemos llevarlos a alguna sorpresa acerca de algunos versículos que están escritos ahí acerca de la actitud de nuestro Redentor, donde quizás su actitud fue bastante discriminadora, diría yo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por ejemplo, dice la palabra del Señor de que cuando aquella mujer llamada la mujer siriofenicia, o hay otro evangelio que creo que es San Mateo, que lo presenta como la mujer cananea, vino hacia él buscando la sanidad o la liberación de una hija de ella que estaba poseída por un demonio. Empezó a hablarle a Cristo. Dice la palabra del Señor de que Jesucristo callaba, es decir, de que la ignoraba. Mire, cualquiera de nosotros era para ya no seguir hablando o diciéndole a él, hermano, la necesidad que teníamos, porque es muy difícil, hermano, tratar con una persona que trate la manera de ignorarlo a uno de las primeras, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, y callaba, y ella ponía ante él la necesidad que tenía, pues
me imagino de que no es fácil el tener un niño poseído por un demonio. Entonces se acercó a él y le empezó a exponer, hermanos, la necesidad que él tenía. Pero dice la Biblia de que él callaba y callaba. Pero luego de algún momento él le responde. Y esa respuesta fue una respuesta bastante desconsoladora, diría yo. Porque le dijo: no se acostumbra a dar el pan de los hijos a los perrillos. Así dice la palabra del Señor. Mire, cualquiera de nosotros era para salir corriendo. O cualquiera de nosotros era, hermanos, quizás hasta para hablar en mal de Jesús. Más con ese temperamento que tenemos muchas veces, que parece ser que como que nunca hemos conocido a Dios, que por una media cosita, hermanos, los inflamos, los hinchamos, y dice: yo ya no voy a la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que el Señor nos ayude, hermanos, para ir forjando el carácter a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿sabía usted que todo discípulo del Señor, su esfuerzo debe ser acercarse o parecerse al Maestro? Así es que cuando vemos, hermanos, la actitud de esta señora cananea, y vemos la actitud de nosotros hoy en día, después de algunos 10 años o 15 años de ser cristianos, y todavía, hermanos, cualquier cosita los desinfla. Entonces deberíamos, hermanos, tirarlo de rodillas y pedirle al Señor: Señor, cambia este temperamento que yo tengo. Porque hay veces, hermanos, que dejamos mucho que desear en nuestra actitud, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mire, esta mujer, recibiendo una respuesta bien despectiva, le dice: no se acostumbra a dar el pan de los hijos de Dios a los perrillos. Y aquella mujer, hermano, le respondió y le dijo: pero Señor, aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y eso, hermanos, conmovió a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea su nombre. Y dice que vino la acción de Jesús, y aquel demonio de aquella muchacha, hermanos, salió de ese cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta tarde? Aleluya. Así es que hay, hermanos, versos que podemos quizás ver que el carácter de Jesús era bastante así, fuerte. Algunos dirían arrogante, algunos dirían orgulloso, algunos dirían: pero qué despectivo Jesucristo. Por ejemplo, cuando manda el rey Herodes a aquellos fariseos a decirle que se moviera, que se fuera de ese lugar, porque Herodes no soportaba que ya muchos estaban reconociendo a Jesucristo como el rey, y dijo: bueno, me ha venido a quitarme mi trono. Y manda a los fariseos y le dice: dile que se vaya de ahí. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio Jesucristo? Díganle, le dijo: vayan y díganle a esa zorra. Imaginen, ni siquiera zorro le dijo, sino que le dice: vayan y díganle a esa zorra. Alabado sea el nombre del Señor. A saber si era mano quebrada el rey, pero como Dios todo lo sabe. Dígale a esa zorra, le dijo, que hoy y mañana estaré aquí hasta que acabe mi obra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando le tocó enfrentar, hermanos, a los poderes religiosos, a los fariseos y los saduceos, les decía: fariseos hipócritas, ustedes que lavan el vaso bien por fuera, pero por dentro apesta, está sucio. Sepulcro blanqueado es su boca. Y empezó, si usted quiere ver de la manera que enfrentó Jesucristo a aquellos religiosos, pues lea el capítulo 23 de San Mateo. Creo que por ahí está, ¿verdad? Todo el capítulo se refiere, hermanos, a cuando Jesucristo enfrenta a aquellos poderes religiosos que habían en aquel tiempo, que tenían influencia sobre el pueblo de Israel. Entonces, cuando indagamos acerca del carácter del Señor, hay textos bíblicos que quizás pueden hacerlos pensar de que su carácter era un carácter de orgullo, un carácter de arrogancia. Pero cuando los vamos profundizando en la Escritura y indagando acerca de su carácter, es donde vamos viendo ya a un Dios, hermanos, compasivo. ¿Cuántos creen que Él es compasivo? Alabado su nombre, alábele si puede. Aleluya. ¿Qué dice la lectura bíblica que hemos leído? Pues dice que vino hacia él un leproso.
O sea, es decir, un necesitado. Porque ¿a dónde está aquel que no es necesitado del Señor? Mire, por orgulloso que sea el hombre, tiene necesidad del que está ahí arriba sentado. Alabado sea el nombre del Señor. Y si usted y yo, hermanos, ya estamos en el redil de las ovejas, que con ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos por el camino que lo lleva hacia la patria celestial, aún teniendo, hermanos, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, aún teniendo la cobertura del Altísimo sobre nosotros, seguimos siendo necesitados del que vive. ¿Cuántos necesitados hay aquí en esta hora? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le exaltan? Aleluya, alabado sea su nombre. Y viene hacia él el leproso, dice la Escritura, hincado a su rodilla. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Alabado su nombre. Mire la humildad, la humillación que llevaba este hombre. Hay muchas veces que en nuestras oraciones parece ser que quisiéramos obligar al Altísimo a que haga aquello en el mismo momento. Olvidamos de que Jesucristo es soberano y que en su santísima voluntad puede actuar en el mismo momento, pero en su santísima voluntad también puede actuar después de una semana, después de varios meses. ¿Y quiénes somos nosotros para obligarle? Gloria a Dios, que cuando usted pone una petición a Él y Dios le responde en el mismo momento. Entonces, de alabarle, glorificarle y de exaltarle. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo aquel cojo que se encontraba allá por la Hermosa, el templo de la Hermosa? Cuando dice la Biblia que recibió la sanidad, que mire, no fue Pedro el que lo sanó Dios por medio de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando dice la Biblia que con solo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no era la sombra, sino que era Jesucristo de Nazaret, el Altísimo, el que está sentado a la diestra de su Padre. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el cojo, cuando recibió sanidad, dice que salió saltando, cantando, gozándose, a alabar al que vive por los siglos de los siglos, al templo de la Hermosa. Y cuando llega este leproso hacia él, pues la respuesta que recibió fue una respuesta, hermanos, de un Cristo compasivo, que se compadece del necesitado. Y ese Cristo es el que nosotros alabamos. De ese Cristo, hermanos, compasivo, es que hoy, hermanos, vamos a estar conmemorando su muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvo misericordia, dice la Biblia, movido misericordia, le dijo, si quiero, sé limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínese usted, hermano, quizás imagínese usted unas 2 semanas con una lepra, hermanos, que no la deje dormir, que ni lo deje quizás estar acostado. Supuestamente se cree que eran unas enfermedades tremendas que había en esos tiempos. Lo difícil que era, hermanos, soportar, hermanos, una enfermedad de esa. Y yo imagino, hermanos, al leproso desesperado. Lo imagino quizás con noches sin dormir. Lo imagino con su autoestima abajo, hermanos, por los pies. ¿Por qué? Por la condición que él vivía. Yo imagino al leproso, hermanos, en momentos duros donde se le rodaban las lágrimas por ver la condición en que él estaba, pero aprovechó el momento. Sabía que Jesucristo andaba por ahí, por esas aldeas, predicando la palabra del Señor, y de alguna manera había oído decir que por medio de él los cojos andaban, todo enfermo era liberado de la enfermedad, y dijo, yo iré al encuentro de él, tal vez él tendrá misericordia de mí y me sane. Y se hincó humilladamente y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, tomó acción en ese mismo momento y le dijo, sí quiero. Alabado sea el nombre del Señor. Y el leproso fue sanado. El leproso, hermano, fue limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Ese es el Cristo que hoy exaltamos. Alabado sea el nombre del Señor. Le dice la Biblia que los ciegos veían, los cojos andaban y los endemoniados eran libertados. Alabado sea el nombre del Señor. Él sigue siendo el
el mismo ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Con el poder que hacía ver a los ciegos, hermano, con ese mismo poder lo puede sanar a usted ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué es la enseñanza que nos deja aquí este leproso ya en términos espirituales? La lepra pues representa el pecado del hombre. Y espiritualmente el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, pues es leproso. Leproso, que usted lo vea, hermano, así sonrosado, más si toma rábano ayudado. Si le dicen, ¿verdad? Un líquido rojito que si usted toma un bote, después de un bote está bien chapudo, parece que ha ido a hacer ejercicio. Pero se ven bien vitaminados, y más si van a los gimnasios todos los días. Más musculudo y bien sonrosado, bien vitaminado. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, es leproso. Y esa lepra usted y yo no la podemos ver, pero el Altísimo que está sentado allá en el trono celestial, él sí ve aquel corazón que es podrida llaga, cargado, hermanos, de pecado, de desobediencia, y una lepra que está consumiendo al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces podemos ver que el hombre sin Dios, hermano, es leproso y es necesitado de que Dios lo limpie, que Dios limpie el alma, que Dios limpie su espíritu, todo su ser espiritual necesita ser cambiado, necesita ser limpiado, y eso solamente lo tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la que limpia todo pecado, toda mancha. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que si un día usted y yo fuimos leprosos, ahora estamos limpios porque la sangre de Jesucristo los ha limpiado. Alabado su nombre. Un día el que tuvo misericordia de aquel leproso, también tuvo misericordia de usted y de mí. Así es que esa es la razón por qué estamos aquí en la casa de Dios, exaltando su bello nombre. ¿Cuánto le exaltan en esta tarde? Esa es la razón que hoy estamos aquí, alabado su nombre, porque un día Él extendió su mano de misericordia y los limpió de todo pecado, de toda llaga, y ahora somos un pueblo santo para alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, según la reflexión bíblica de esta noche, podemos ver a Jesucristo en su carácter como un Dios compasivo, teniendo compasión del necesitado. Nos dice la Biblia que cuando venía, dice, la viuda de Naín y él iba, tuvieron un encuentro con la viuda de Naín. Y es obvio de que esta mujer, hermanos, lloraba y lloraba y lloraba. ¿Por qué razón? Porque ella ya había llevado el primer impacto en su vida bastante desconsolador. ¿Y cuál era ese impacto? Pues su esposo se le había muerto. Por eso la Biblia dice la viuda de Naín. Y en aquel tiempo, los que saben un poquito de historia, los que estudian las historias de Israel, en aquel tiempo la mujer necesitaba del esposo que la mantuviera, ¿verdad? Que le diera el pan cotidiano. Y de no ser el esposo, tenía que ser algún hijo o un pariente cercano que se compadeciera de la mujer. Pero imagínense esta mujer llorando porque el esposo se lo había muerto. El único hijo que quizás trabajaba para darle el alimento había muerto. Y la Biblia que iban con el féretro, y es allí donde dice la Biblia que Jesucristo tuvo compasión de ella y le dijo, no llores, no llores. Y empezó, hermanos, a tratar con ella y mandó al féretro, o sea, al cadáver, que se levantara, y aquel, hermanos, cadáver cobró vida y empezó a hablar, dice la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que ese es el Cristo poderoso que hoy estamos exaltando, que aún a los muertos les daba vida. Alabado su nombre. Aleluya. Así es que cuando reconocemos su infinito poder, cuando reconocemos su infinita misericordia, cuando reconocemos ese favor para nosotros los necesitados,
aleluya, no podemos, hermanos, enmudecer ante el que vive por los siglos de los siglos. Hay que darle la alabanza como Él se lo merece. Hay que darle la exaltación con todo nuestro corazón, porque Él vive por los siglos de los siglos. Y si Él vive, la iglesia también vive. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos le exaltan en esta hora? Aleluya. Así es que también dice la palabra del Señor de que siempre andando en su obra, predicando la palabra del Señor y sanando, tratando con los necesitados, enseñando en la sinagoga. Hubo un momento de eso cuando dice que levantó su mirada y vio, dice, aquella multitud, dice, como ovejas sin pastor, descarriada. Y es aquí donde la Biblia dice otra vez que tuvo compasión de ella. Vio aquellas ovejas descarriadas, necesitaban, alabado sea el nombre del Señor, necesitaban que alguien pudiera, hermanos, tener compasión de ellas, porque a la verdad, hermanos, aquellos poderes religiosos, ellos solo estaban interesados en que el pueblo cumpliera la ley, ni ellos la cumplían, pero no se preocupaban por el necesitado, descuidaban al rebaño. Y empezó a decirle a aquellos, miren, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es otro texto bíblico que los marca, hermanos, de una manera precisa y detallada el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente movido en misericordia sobre aquel leproso, después, hermanos, consolando a la viuda de Naín, y luego lo podemos ver teniendo compasión por aquella multitud que parecían como ovejas sin pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Para él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Así es que en su carácter, hermanos, en segundo lugar, podemos decir de que él, hermanos, era manso. La mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos son mansos acá? Algunos dicen amén, pero cuando los hacemos una actoría, ¿verdad? Aleluya. Si somos mansos y humildes, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados, dice, los mansos y humildes, ¿verdad? Aleluya. Bienaventurados los mansos y humildes. Y miren, si queremos aprender de alguien que sea manso, miremos a Jesucristo. Hay un versículo, hermanos, que dice, venid a mí, como dice, los trabajados y cansados, porque yo los haré descansar, creo que dice, ¿verdad? Llevad mi yugo, dice, ¿cómo sigue diciendo? Sobre vosotros. Y aprended de mí, algo así dice, ¿verdad? Que soy manso y humilde. Aleluya, gloria al Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso. ¿Cuáles eran las cargas, hermanos? ¿A qué se refería Jesucristo? Cuando veía al pueblo, lo vio, acuérdese, en otra base bíblica, como ovejas sin pastor. Pero aquí lo está viendo como trabajados y cargados. ¿Cuáles eran las cargas, hermanos, que llevaba la multitud para que él empezara a hacer la invitación? Venid a mí los trabajados y cargados. Pues miren, en lo espiritual, llevar la ley y cumplir la ley parecía una carga pesada. Amén. Porque nadie la podía cumplir. Y más, si tanto que peleaban el día sábado estos fariseos y los saduceos. Y aquel que no guardaba el día sábado es capaz que lo apedreaba. Entonces esa era una de las cargas que llevaba el pueblo, que tenía que estar guardando el día sábado. Y usted sabe de que una de las razones por qué fue crucificado Jesucristo fue crucificado por dos razones grandes. La primera es por no guardar el sábado. Y la segunda es por proclamarse hijo de Dios. Por esas dos razones fue crucificado Jesucristo. Pero él, hermano, dio muestra
de su mansedumbre. Ahora, cuando nosotros lo describimos nosotros y miramos a Cristo y lo miramos a nosotros, lo hallamos falto. Aleluya. Así es que es aquí donde que hay que correr al aposento y a humillarlos ante el que vive. Alabado sea el nombre del Señor, aquel que tiene el poder, hermanos, para ir moldeando nuestro carácter, hermanos, espiritual, a imagen y semejanza del que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? No dice la Biblia que a imagen de Él fuimos hechos y a su semejanza también fuimos creados. Entonces el propósito de nosotros es poco a poco, hermanos, ir llegando a la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando indagamos acerca de su carácter, vemos que Él era manso. Así es que el Señor los ayude para ser mansos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque parece que algunos aquí como que ya me van a pegar por rato. Y digo yo, Señor, ayúdale, Señor. Yo porque mi carácter es así, ¿verdad? El carácter de coronel. Pero ya cuando empieza a tratar conmigo, pues yo soy bien social y amable. Aleluya. ¿Verdad, hermano Samuel? Gloria al Señor. Me gusta ser bien amigo. Y no me gusta la hipocresía tampoco. Si usted va a ser amigo mío, va a ser amigo mío. Pero hay quienes que le dan la mano, pero cuando le dan la mano, mire, ahí va la puñalada. Gloria al Señor. Pero el Señor nos ayude, hermanos, a formar nuestro carácter a semejanza de Él. Fue manso. Y el tercer factor que quiero enseñarle hoy, hermanos, en esta tarde, es la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. La humildad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, cuando le enseñaba acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, les decía: aquel que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, no consideró ser Dios, ni siquiera lo pensó, ni siquiera dijo, valdrá la pena, ¿verdad? Ese montón de gente que unos andan todos, ¿verdad?, desobedientes, ¿valdrá la pena ir a morir por ellos? No, simplemente dijo, yo iré por ellos. Imagínense, gente de feo rostro. A lo mejor se hubiera puesto a meditar, porque usted sabe de que nuestro rey también es un rey de meditación. Porque cuando él creaba, pues él veía y consideraba y decía que era bueno lo que había creado. Todo lo consideraba que era bueno. ¿Por qué? Porque lo veía y lo meditaba. Y cuando hizo al hombre, me imagino el gozo de nuestro Señor, el Creador, cuando hizo uno a su semejanza. Aleluya, por eso somos la corona de la creación. Imagínense el gozo de Él cuando formó al hombre. Imagínense la decepción que se ha de llevar ahora cuando ve un hombre rebelde, desenfrenado, que prefiere correr al pecado y no ir a la casa de Dios. Por eso dice la Biblia que allá en el Génesis dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre. ¿Por qué le dolió? ¿Por qué se arrepintió? Porque fue un gozo, hermanos, que él sintió en su corazón cuando vio al hombre puesto en el Edén. Y solamente de toda la creación, solamente el hombre es que fue creado a imagen y semejanza del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que hubo un gozo, hermanos, en él. Y esto, hermanos, a medida vamos estudiando la palabra del Señor, es donde tenemos que ir forjando esa imagen que Dios hizo al carácter de Él. Si Él fue manso, si Él fue humilde, debe ser nuestro trabajo y nuestro deber esforzarlo para ser, hermanos, manso y humilde. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia que no consideró ser Dios, sino que se humanizó y fue esa muerte de cruz, para que por medio de su muerte, hoy nosotros, alabado sea el nombre del Señor, tengamos el privilegio grande y especial de ser llamado pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios en esta tarde? Aleluya, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que para ser pueblo del Señor
es necesario ser transformados, lavados con la sangre poderosa del Cordero. Así es que para Él sea la honra, la gloria y la alabanza en esta noche. Aleluya. Entonces, Jesucristo fue, en primer lugar, compasivo. En segundo lugar, fue manso. Y en tercer lugar, fue humilde. Pero para ir culminando, hermanos, este pensamiento, ¿sabe a dónde Dios dio, o Jesucristo dio, una gran muestra de humildad? Que si yo le pregunto a usted, yo no sé cómo quedaría usted. ¿A dónde considera usted que es bastante estudioso acerca de la vida de Jesús, que Dios dio una muestra de humildad de quién era Él? Aleluya. Exactamente. Cuando lo vio, cuando lavó los pies, dice la Biblia de que después de celebrar la cena del Señor, la Pascua, Él dijo: cuánto he deseado celebrar esto con ustedes. Anhelaba sentarse a la mesa con sus discípulos y celebrar la Pascua. Aleluya. Por eso que nosotros la celebramos, porque conmemoramos su muerte. Pero después, hermanos, de verla celebrado, dice que se levantó, dice la Biblia, ¿verdad? Y empezó a lavar los pies de los discípulos. Ahora yo pregunto, ¿usted me lavaría los pies a mí? El silencio lo dice todo. Se me está viniendo una respuesta a la mente. ¿Cómo usted me dijera? A ver si no se cambia el calcetín. Aleluya, alabado sea. Ahora sí nos metió en problema la palabra del Señor. Porque con esto los mide la humildad y la mansedumbre como hijos de Dios. Aleluya. Dice, después de haber celebrado la Pascua, o sea, momentos después de celebrar la cena del Señor, como lo que vamos a hacer nosotros, se levantó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y Pedro le dijo: no, Señor, no permito que me lave los pies. Aleluya. Pero dice la Biblia que le dijo: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte, le dice, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Aleluya, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Es decir, que para poder heredar la patria del celestial es necesario ser manso y humilde de corazón. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Aleluya. Y empezó a lavar los pies. Pero fue hasta cuando Pedro comprendió lo que Dios le quería decir, lo que Jesucristo le quería decir. Ahora le dijo: bueno, si es así, si esto se trata de humildad y de mansedumbre, si es así, lávame, Señor, todo. No, le digo, porque el que está limpio, limpio por la palabra está, solamente necesita lavarse los pies, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué muestra de mansedumbre y humildad dio el Rey de Reyes y Señor de Señores? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando medimos nuestro carácter al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que estamos verdes mucho? Bien crudo estamos. Crudo, póngale todos los apellidos que quiera ponerle. Verdes, crudo. Aleluya. El Señor los ayude, hermanos, para ser mansos y humildes. Imagínense Él siendo Rey de Reyes, el creador de todas las cosas. Si usted ve los cielos y esas estrellas y dice: qué bonito está el cielo hoy, y ve aquellas estrellas y mira el arado. ¿Qué más se ve? Las 7 cabritas, dicen por allá. Y toda esa hermosura que usted ve, hecho por la voluntad del que vive por los siglos de los siglos. ¿A dónde está aquel hombre que tenga la facultad de hacer todo eso que usted ve? ¿A dónde está aquel hombre, hermanos, creado, que puede ser la gran lumbrera que señoree en el día? ¿A dónde está aquel hombre que puede hacer, hermano, la que señorea en la noche? No hay nadie.
solamente Él, pero Él, con ese infinito poder que tiene, se hizo hombre. Se humilló y lavó los pies de sus discípulos y demostró su humildad y mansedumbre. Iglesia, es necesario, amados en el Señor, pedirle a Dios que los ayude, hermanos, a ser mansos y humildes de corazón para poder, hermanos, heredar la patria celestial. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Denle un aplauso fuerte al que vive. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para los que toman nota, el carácter de Jesús, hoy lo hemos estudiado en 3 factores. Un Jesucristo compasivo, un Jesucristo manso y un Jesucristo humilde. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que si usted no es compasivo, ayúdele, pídale al Señor. El Señor lo va a hacer compasivo y grande en misericordia. Si le falta mansedumbre, también Jesucristo es la fuente de todo. Si le falta humildad, también Él es la fuente. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto le alaban? Gloria al Señor. Vamos a pasar, amados en el Señor, al acto de la Santa Cena del Señor. Recuerde, amados en el Señor, de que en este acto